Estás escuchando El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas, en el 90.3 FM. Tu música, tu ritmo, tu destino, la frecuencia de Dios, más escuchada a nivel mundial. Tu música, tu ritmo, tu estación, El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas. Muy buenas. Sean todos bienvenidos a este espacio de encuentro con lo sagrado, a este rincón de paz y reflexión llamado El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas. Nos alegra profundamente que hoy estés aquí con nosotros, ya seas un nuevo oyente o alguien que regresa para seguir nutriendo su espíritu. Así es. En este programa vamos a abrir el corazón a temas que nos tocan a todos. La fe, la esperanza, el poder de la oración y los milagros que pueden suceder cuando confiamos en algo más grande que nosotros. Aquí encontrarás oraciones poderosas, plegarias profundas a Dios, testimonios conmovedores y reflexiones reales sobre lo que vivimos día a día. Este espacio no es solo un podcast, es una comunidad que crece con cada palabra compartida. Queremos invitarte a que te quedes con nosotros en este episodio completo, porque hoy hablaremos de cómo la fe puede transformar nuestra vida incluso en los momentos más oscuros. Vamos a escuchar relatos verdaderos, oraciones que han traído consuelo y experiencias que nos inspiran a seguir adelante. Y recuerda que puedes seguirnos también en nuestro canal de YouTube y Facebook, El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas, donde encontrarás los mejores podcasts del momento para conectar con tu espiritualidad en cualquier momento del día. Así que acomódate, respira profundo y permite que este momento sea solo para ti. Porque cuando conectamos con lo divino, la vida empieza a transformarse desde el interior. Hola y bienvenidos a todos. Hoy nos vamos a meter en un material fascinante, la verdad, y bastante complejo. Sí. Son testimonios, explicaciones que detallan un mundo espiritual, digamos, en batalla constante. Uh-huh. Con jerarquías muy definidas y, esto es lo más llamativo, describen un mundo espiritual submarino. Órale. Todo viene de la perspectiva de un ex practicante de brujería, Marcos Paredes, allá en República Dominicana. Así que bueno, vamos a explorar esta visión de una realidad que, pues, según estas fuentes, opera como en paralelo a la nuestra. Exacto. Y lo interesante, fíjate, es cómo estas fuentes, que son muy personales, describen el funcionamiento de fuerzas espirituales invisibles. No son como explicaciones teóricas abstractas, no. Son relatos, pues, muy vívidos. Claro. Hablan de estructuras, de portales, que muchas veces ligan a lugares como ríos o actos específicos como sacrificios, y de batallas, pero que se libran con poder espiritual, nada físico. Nuestro trabajo aquí es, pues, presentar estas ideas tal cual, ¿no? Tal como las exponen en el material, para entender un poco esa cosmovisión que proponen. Y un punto clave es justo eso, ¿no? Cómo estas fuerzas, según cuentan, interactúan con nuestro mundo, el mundo físico. Uh-huh. Los testimonios hablan de emisarios, gente entrenada en ese mundo submarino que envían, pues, a la Tierra. Sí. ¿Y con qué propósito? Pues, para atacar a creyentes, a iglesias. Exacto, y detallan tácticas muy, muy concretas. Por ejemplo, mencionan que pueden disfrazarse de personas necesitadas, ¿no? Como mendigos. Ah, mira. La idea, según el relato, es que al interactuar, sobre todo si les das algo, dinero o lo que sea, no solo buscan como sembrar caos, sino establecer, dicen, una especie de influencia espiritual. O incluso, pues, quitarle prosperidad a quien da. Híjole, qué fuerte. Y también hablan de momentos y lugares, ¿no? Como de vulnerabilidad. Ajá. Mencionan las 12 del mediodía, las 3 de la mañana, o sitios como hospitales. Sí, afirman en las fuentes que buscan sacrificar niños que, según esta creencia, ya vienen marcados por Dios desde antes de nacer. Es una afirmación muy dura, ¿no? Definitivamente. Y esa idea de marcar personas desde el vientre, pues tiene otras manifestaciones que describen. Hablan de rasgos físicos, por ejemplo, el cabello tipo rasta,
lo vinculan a un demonio de río específico. No me digas. O incluso el albinismo. Dentro de esta narrativa, a las personas albinas las ven como vasijas. Sí, con un potencial espiritual especial, dicen. Sea para bien o para mal, pero con una conexión muy particular a ese mundo submarino. ¿Qué? ¡Qué especificidad! ¡Órale! Ahora, ¿cómo se supone que estas entidades, consiguen entrar? Las fuentes hablan mucho de puertas de entrada. Ese es un concepto central, sí, en todos estos testimonios. Y lo curioso es que pueden ser cosas, bien cotidianas. ¿Cómo qué? Ropa, por ejemplo. Ropa con ciertos símbolos, mencionan el yin-yang. O pañuelos de colores específicos que, según esto, se asocian a ciertos demonios. Incluso algo tan simple como una cuchara. Si la deja intencionalmente alguien que practica estas cosas, podría, desde esta perspectiva, claro, abrir un portal. ¡Wow! O dar lo que llaman derecho legal. O sea, como un permiso para que ciertas entidades operen en una casa. O sea que no siempre es algo tan obvio, ¿no? También describen como iniciaciones que pueden pasar casi sin darte cuenta. Participar en rituales sin saber bien qué son, comer alimentos que fueron ofrecidos a espíritus. O hasta oler ciertos perfumes que dicen vienen de ese inframundo. ¡Híjole! Y el agua. El agua vuelve a ser importante. Señalan lugares específicos como potencialmente peligrosos. Bañarse en ciertos ríos, mencionan el Éufrates, o playas como Boca Chica allá en República Dominicana. ¿Y por qué peligrosos? Advierten un riesgo particular para mujeres embarazadas. Si tienen un llamado divino, según esta creencia, podrían perder al bebé. ¡Ay, no! Y ese bebé, dicen, sería llevado a ese mundo submarino para ser entrenado allá. ¡Qué intenso todo esto! Incluso describen influencias más físicas, ¿no? Como demonios alojándose en partes del cuerpo. Sí. Caderas, tobillos. Para inducir ciertos comportamientos. Como una forma específica de caminar, dicen, seductora. ¡Órale! Y esa sensación que mucha gente tiene, ¿no? La parálisis del sueño. Uf, sí. Pues la interpretan como ataques. Ataques de demonios de alto rango. Bueno, y frente a todo este panorama, que es bastante oscuro, la verdad, las fuentes proponen una defensa, centrada en la fe cristiana, ¿cierto? Así es. Enfatizan mucho la supremacía de Dios y el poder que le atribuyen a Jesús para deshacer estas obras. La idea de que la sangre de Cristo rompe pactos. Eso sale mucho. Y no es solo creer pasivamente, ¿o sí? Recalcan mucho la necesidad de una vida de santidad, de ayuno, de oración constante. Correcto. Dicen que eso es lo que te permite operar en la dimensión espiritual que se necesita para enfrentar estas fuerzas. Y el poder de declarar verbalmente, con autoridad, en nombre de Jesús. Ese es otro elemento clave que mencionan. Y la precisión al orar. Eso me llamó la atención. Sí, hacen hincapié en invocar específicamente al Espíritu Santo. No decir nada más Espíritu. Para no llamar a otras cosas. Exacto. Para evitar, según ellos, atraer entidades no deseadas. Describen hasta una diferencia de dirección, ¿sabes? El Espíritu Santo desciende, mientras que ciertas presencias demoníacas dicen ascienden desde el suelo. Interesante. Y finalmente, hay una idea sobre los que salen de estas prácticas, ¿no? Los que se convierten. Ajá. Se dice que al convertirse al cristianismo, adquieren como un rango espiritual elevado. ¿Por qué? Porque su conocimiento previo, de ese otro lado, ahora les daría como capacidad para enfrentar demonios de alto nivel. Entiendo. Y siempre la advertencia. Cuidado con lo que se tiene en casa. Vigilar los objetos. Bien. Pues para resumir un poco todo esto, lo que estas fuentes nos presentan es una visión de un universo paralelo, invisible pero muy estructurado, en un estado de conflicto constante, y que busca activamente influir en nuestra realidad. Exacto. Describen tácticas, puntos de entrada que a veces son muy sutiles y proponen como respuesta una fortaleza espiritual, basada en la fe, la oración, la vigilancia, constante. Es una cosmovisión pues muy particular sobre cómo interactúa lo físico y lo espiritual. Definitivamente. Y nos deja pensando, si como afirman estas fuentes, la palabra tiene un poder tan directo, ¿no? Que lo que se declara en lo espiritual puede manifestarse aquí.
¿Qué implicaciones tendría ser más conscientes de nuestro lenguaje, del día a día? Incluso esas frases que decimos al aire, o maldiciones de broma. Claro. ¿Podrían, si seguimos la lógica de estos testimonios, alterar de alguna forma nuestra interacción con el mundo? Es una buena pregunta para reflexionar. Ahí queda la reflexión. El poder de la fe. Oraciones milagrosas. Continuamos. Hey, bienvenidas, bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un material, la verdad, fascinante y pues bastante perturbador. Tenemos fuentes que incluyen testimonios directos y textos sobre el poder y los secretos que, se atribuyen al mundo satánico. Describen un conflicto espiritual muy intenso. Así es, y nuestro objetivo aquí es analizar justo lo que estas fuentes, que son testimonios de ex practicantes y también otros escritos, pues lo que describen sobre las motivaciones, las prácticas, esa búsqueda de poder. Claro. Sin olvidar, claro, la perspectiva opuesta, que los mismos materiales presentan. Queremos entender las narrativas, ¿no? Extraer la información clave que está ahí. Perfecto. A ver, entremos en materia entonces. Lo primero que salta a la vista en estas fuentes es una búsqueda casi obsesiva de poder. Es impresionante. Sí, totalmente. Describen disciplinas súper rigurosas. Ayunos que, según cuentan, duran meses o incluso un año sin comer ni beber. Y vigilias constantes. ¿Qué explican las fuentes? O sea, ¿cuál es el propósito de llegar a esos extremos? Bueno, según estos testimonios, el fin es, digamos, acumular un poder espiritual. Un poder que les permita realizar lo que ellos llaman trabajos malignos. ¿Trabajos malignos? ¿Cómo qué? Pues mira, abarcan desde causar daño físico, hablan de accidentes, enfermedades, incluso la muerte, o también daño financiero, social, y muy específicamente mencionan el objetivo de derrumbar, detener y callar a grupos religiosos. ¿A grupos opositores? Exacto, a sus líderes. No, hay relatos de preparaciones de meses con ayuno y oración, pero enfocados en destruir iglesias o dañar pastores. Es realmente impactante leer sobre las prácticas que describen. Hablan de sacrificios de animales, gallinas, chivos, gatos, lo típico que uno escucha a veces, pero también sacrificios humanos. Sí, eso es lo más fuerte. Detallan el uso de partes de cuerpos o hasta cuerpos exhumados de cementerios. Y especifican, fíjate, que debían ser de personas que murieron sin Cristo, según su terminología. Ajá. Algunas fuentes, ya llegan a relatar el consumo de carne humana o hay un testimonio particularmente crudo sobre Haití que habla de canibalismo y hasta venta de personas, imagínate. Sí, los relatos son muy explícitos, bastante gráficos, la verdad. Describen rituales en altares que a menudo dicen que estaban en cementerios. Sí, eso mencionan. Y que implicarían descuartizar cuerpos, derramar sangre tanto de la víctima como del propio practicante que se cortaba a sí mismo. Y, en ciertos casos, pues, comer partes del sacrificado. ¡Qué terrible! Un patrón que parece repetirse en estos relatos es cómo esa búsqueda de poder parece exigir una transgresión extrema, ¿no? Ya sea del cuerpo propio o del ajeno. Es como un requisito. Y además de estos actos tan extremos, ¿qué más mencionan las fuentes sobre cómo operaban? ¿Había otras formas? Sí, claro. Hablan mucho de pactos. Pactos con entidades demoníacas. Dan un ejemplo, el llamado Vaca. El Vaca. Sí, así lo llaman. Los testimonios lo describen como un tipo de demonio que, digamos, se compra a cambio de poder o riquezas. Aunque el mecanismo exacto, no lo detallan mucho. Entiendo. Y estos pactos, según los relatos, podrían llegar a requerir el sacrificio de seres queridos. Eso también lo mencionan. ¡Qué fuerte! Y también, claro, la manipulación más directa. Como engañar a personas para sacarles dinero, ¿no? Con el pretexto de hacerles trabajos de brujería y cosas así. Y está también el uso de imágenes y altares. Incluso mencionan los de tipo religioso tradicional, ¿no? Que según estas fuentes funcionarían como portales. Exacto, como portales o medios para establecer un supuesto gobierno espiritual. Y desde ahí, maldecir lugares o familias. Y aquí entra un concepto que repiten mucho. Esto de los derechos legales, ¿verdad? Exacto. Ese es un punto clave que presentan.
explican que actos como el pecado, la idolatría o pactos ocultos hechos por la persona o incluso por sus ancestros actuarían como un permiso, una puerta abierta, digamos. ¿Un permiso para qué? Para que estas fuerzas malignas, según ellos, puedan golpear o atormentar la vida de alguien. Y enfatizan mucho que lo que estas fuerzas respetarían es la santidad, no tanto los títulos o las posiciones religiosas. Interesante distinción. Ahora, estas descripciones tan intensas, tan oscuras, no son la única perspectiva en el material, ¿cierto? Las mismas fuentes dedican bastante espacio a lo que presentan como la contraparte divina. Correcto, sí. Frente a todo esto que hemos hablado, describen un poder superior que, afirman, es capaz de liberar y transformar a quienes estaban involucrados en estas prácticas. Ajá. De hecho, hay testimonios de ex practicantes que luego se convierten en figuras religiosas. Cuentan historias de transformación muy radicales. Y hablan de protección divina también, ¿no? Sí, detallan una supuesta protección divina sobre los creyentes. Mencionan incluso tumbas protegidas por ángeles y fuego que impedían el acceso para hacer rituales. O sea que no podían usar esos cuerpos. Exacto. Y la clave, según esta perspectiva, está en la renuncia. Renuncia al pecado y a los pactos previos para justamente anular esos derechos legales de los que hablábamos. Y aquí es donde entra la figura de Jesús, supongo. Lo presentan como el acto redentor fundamental. Precisamente. Lo describen como el evento que despojó de poder a esas entidades malignas y que anuló los decretos negativos. Y es interesante cómo contrastan figuras bíblicas. Por ejemplo, el sacrificio de Abraham e Isaac. Sí. Lo ven como una prefiguración del sacrificio divino y lo contrastan con lo que llaman la imitación satánica, como el uso de un carnero en sus propios rituales de ellos. Una especie de copia distorsionada, digamos. Algo así plantean. Y también hay un rechazo absoluto a prácticas como la adivinación, la hechicería, consultar a los muertos y el uso de cualquier imagen. Cualquier imagen, incluso religiosas. Sí, incluidas las de la iglesia tradicional, según algunos testimonios. Las consideran abominaciones y, de nuevo, portales para entidades demoníacas. Bueno, entonces, en resumen, lo que nos muestran estas fuentes es, en la narrativa de una lucha espiritual muy encarnizada, ¿no? Definitivamente. Por un lado, tienes esta búsqueda de poder terrenal y espiritual a través de disciplinas extremas, rituales de sacrificio, pactos. Todo con el fin de obtener derechos sobre otros. ¿Y por el otro? Y por el otro, la oferta de liberación y un poder diferente. Un poder que viene a través de la fe, la renuncia a esas prácticas y la creencia en un sacrificio redentor superior que anula esos supuestos derechos del mal. Y un hilo conductor muy claro es esa transformación personal tan radical que narran quienes dicen haber abandonado esas prácticas. Pasan de un extremo al otro de este espectro de creencias. Exactamente. Describen un cambio de vida completo. Una vuelta de 180 grados. Para ir cerrando y para reflexionar un poco, una de las fuentes como que roza la idea de que la intensidad de la creencia personal podría ser un factor clave aquí. ¿A qué te refieres? Sugiere algo parecido a un efecto placebo, ¿sabes? Que podría potenciar tanto los rituales que describen como los actos de fe opuestos. Es un ángulo interesante sobre cómo la mente, la creencia y el poder que uno percibe interactúan en estas narrativas tan extremas. Sin duda. Es una exploración de perspectivas muy complejas y, pues, a menudo contradictorias las que contienen estos materiales que analizamos hoy. Da para pensar mucho. Definitivamente. Bueno, pues hasta la Familia próxima. de la Fe. Hemos llegado al final de esta emisión de El Poder de la Fe, Oraciones Milagrosas. Pero nuestro camino juntos no termina aquí. Recuerda que cada palabra, cada plegaria y cada testimonio compartido es una semilla de esperanza que puede florecer en tu vida. Gracias por dejarnos entrar a tu hogar, a tu corazón y a tu espíritu. Nos llena de alegría caminar contigo en este sendero de luz y espiritualidad. Te invitamos a que nos sigas acompañando cada semana en este espacio de reflexión, oración y encuentro con Dios. No te vayas sin hacer lo siguiente. Comparte este programa con alguien que lo necesite. Dale me gusta si tocó tu corazón. Síguenos en nuestras redes sociales. En YouTube como El Poder de la Fe
Oraciones Milagrosas y en Facebook, donde también te esperamos con más contenido que fortalece el alma, porque la fe se multiplica cuando se comparte y los milagros suceden cuando creemos con el corazón. Nos escuchamos muy pronto y recuerda, Dios nunca llega tarde. Siempre llega a tiempo. Bendiciones infinitas y hasta la próxima emisión. El poder de la fe, oraciones milagrosas. El poder de la fe. Oraciones milagrosas. El podcast de la semana.